Bueno, egunon, ongi etorri guztioi, bienvenidos a todos, como decía, a este foro sobre la gestión de un bien tan esencial e indispensable en nuestra vida como es el agua. Este espacio organizado por El Correo y por Acciona pretende ser un punto de encuentro en el que analicemos y reflexionemos sobre los nuevos modelos de gestión del agua en entornos urbanos. Un evento que también estamos retransmitiendo en directo a través de la web del correo.com, así que bienvenidos también a quienes nos están siguiendo por este medio. Bueno, creo que puede ser clave, ¿no? En primer lugar, poner sobre la mesa el contexto de este evento, ya que nos encontramos en un escenario en el que el agua es un bien cada vez más escaso, sobre todo por estas fechas, y las sequías son un peligro cada vez más real, algo que aquí en Euskadi nos puede sonar raro con la cantidad de lluvia que hemos tenido estos últimos días, pero no está tan lejano como podemos creer. También es un escenario en el que tenemos nuevas herramientas como la digitalización y que nos permiten ser cada vez más eficientes e implementar medidas para lograr una mayor sostenibilidad, evitar pérdidas de agua y agilizar, por supuesto, un sinfín de procesos. Pero todo esto claramente requiere también de una palabra clave: inversión. Hoy charlaremos sobre estos modelos, perfilaremos cuál es la situación hídrica de nuestro País Vasco y cómo se pueden mejorar infraestructuras, inversiones y los marcos regulatorios. Lo haremos de la mano de grandes expertos y conocedores del sector a los que voy a presentar dentro de muy poquito, pero antes de dar comienzo a nuestra mesa redonda, quiero presentarles a quienes serán los encargados de darles la bienvenida a este encuentro. En primer lugar, les va a saludar Manuel Manjón, el CEO del negocio de agua de Acciona. Hola, buenos días. 5 minutos de introducción al evento. Mi nombre es Manuel Manjón, soy el reciente nuevo CEO de la división de agua, del negocio de agua de Acciona. Lo primero, agradecer al Correo y especialmente a Pedro, que viene ahora también a acompañarme en la introducción, por la invitación. Para mí es un placer estar aquí. La verdad es que no conocía este sitio. Y un placer estar invitado al evento y un placer especialmente por que sea en Bilbao. Y dos minutos, veréis, luego en el foro se entrará en detalle ya con los expertos que lo van a contar bastante mejor que yo. Pero sí me gustaría dar una visión un poco global de cómo lo vemos nosotros, cómo lo veo yo, y del problema del agua, que quizás aquí en Bilbao, por características, no se ve tan acuciante por la situación envidiable que tiene Bilbao en cuanto al sistema, en cuanto a la gestión, etcétera, comparado con otros sitios, pero que sí que es un problema que también va a afectar aquí, que es un problema absolutamente global. Acciona ahora mismo es una empresa, Acciona, la división de agua de Acciona, es una empresa que preguntaba esta mañana Fernando, que está por ahí, es una empresa que ahora mismo más del 80% del volumen de negocio está es internacional. Ahora mismo somos una empresa mucho más global que local, pero que a su vez, y precisamente por eso decía antes, de encantados de estar aquí en Bilbao, somos una empresa que el origen primigenio de lo que es hoy la compañía está en Bilbao. La empresa se originó hace ya 35 o 40 años por ingenieros de Bilbao. Seguimos trabajando en Bilbao gracias a Pedro y seguimos trabajando para el consorcio. Estamos orgullosísimos de poder seguir trabajando en Vizcaya. Y a su vez mantenemos lo que era originalmente la compañía, se ha reconvertido principalmente en nuestro centro de ingeniería a nivel global, está aquí en Bilbao, y puedo decir que de los ingenieros del mundo que más saben de alta tecnología, de plantas complejas en el mundo, están aquí en Bilbao y con vocación de seguir. Pero la empresa es internacional y operamos en 40 y tantos países ahora mismo, y vemos el problema más acuciante últimamente, pues desde el nuevo cargo, desde enero, pues estoy atendiendo muchos foros en diferentes sitios, muchos por el mundo, y te da una plataforma pues para ir hablando pues con diferentes equivalentes a
a Pedro, consorcios, gobiernos, políticos, representantes por el mundo. Y históricamente, y el otro día teníamos una cena, históricamente siempre ha sido, en el mundo del agua hemos estado un poco frustrados, siempre decíamos que estaba poco bien financiado, que se le daba poquísima importancia al agua, los famosos problemas de las tarifas, etcétera, etcétera. Pero en los últimos tiempos, y por una razón muy mala, y es que el cambio climático cada vez nos va a apretar más, los problemas derivados del cambio climático se van a expresar, hay cifras que hablan en un 70-80% de las implicaciones, se van a demostrar en temas cercanos al ciclo del agua, tanto a nivel de tratamiento como a nivel de escasez de agua, o sea que nos vamos a encontrar sitios, aquí no pasa, pero bueno, algún sustillo ya pasó en Vizcaya, de escasez, de inundaciones, de renovación de las infraestructuras, y poco a poco nos vamos a ir dando cuenta de que va a pasar a ser un problema de primer orden en distintas regiones, lógicamente, pues según se vaya manifestando. Y el mensaje que quería dar es ese, es un tema absolutamente de primer orden, de una preocupación absoluta de primer orden, y que entre todos, entre las empresas privadas, las administraciones, los responsables que nos dedicamos a esto, creo que debemos entre todos ayudar a darle un impulso, a mejorar las inversiones, a entender lo que hay que hacer, a reforzar los sistemas, reforzar las infraestructuras, reforzar las redes y, como se decía y se va a hablar aquí mucho, impulsar la digitalización, todos los que son nuevas tecnologías que van a permitir que garantizar a largo plazo y evitar los problemas que se vienen. Y un poco más, no os robo más tiempo, y un placer, lo dicho, estar aquí en Bilbao, y nada, que disfrutéis de la jornada. Bueno, pues como nos adelantaba Manuel, a continuación le saluda Pedro Barreiro, es director gerente del Consorcio de Aguas de Bilbao Vizcaya. Bueno, en primer lugar, agradecer a Acciona, como al Grupo Correo, la oportunidad de celebrar esta jornada, que espero que sea útil y provechosa para todos. Bueno, de inicio lo que he hecho ha sido suprimir de mi cercanía algún tipo de agua y colocar otra. ¿Por qué? Bueno, pues efectivamente ha comentado antes Manu Manjón que efectivamente Acciona Agua nace de una empresa que se llamaba Pridesa, que era que estaba donde ahora está también Acciona Agua, y en Pridesa había tres socios fundamentales, uno de ellos el más técnico, Manuel Fariñas, que fue profesor de la Escuela de Ingenieros durante muchos años, pues ha estado trabajando todavía profesionalmente hasta fechas recientes en que ya se ha jubilado. Estos tres socios vendieron en su momento la compañía Acciona Agua y, bueno, pues esto es lo que hoy en día existe. Pero Manu Fariñas, en unas charlas que se dieron hace unos meses en Sevilla de Maestros del Agua, donde a él le invitaron a participar, pues sacó un tema que para él era importante, que era el tema de los nanoplásticos en el agua embotellada. Yo no voy a entrar en peleas con el agua embotellada, pero la Universidad de Columbia ha establecido que aproximadamente cada litro de agua embotellada contiene alrededor de 400.000 nanoplásticos en sí mismos. Cada litro. Por lo tanto, con una botellita estas, pues estamos metiendo 110.000 partículas de nanoplásticos que además directamente atraviesan lo que es el tejido muscular y entran directamente al tejido sanguíneo. Eso lo ha estudiado una universidad italiana, que ha establecido de que eso incrementa pues determinados tipos de dolencias que afectan sobre todo en temas cardíacos, en temas de cáncer, etcétera, etcétera. Bueno, pues por eso es lo que me ha llevado de momento pues a conseguirme un poquito de agua del grifo. Salud a todos. Y me la tomo con una cierta tranquilidad. Bien. Bueno, expresado esto, no voy a extenderme demasiado.
Voy a ser muy rápido porque yo creo que la mesa redonda que tenemos después es muy importante, con gente muy experta en la materia y, por lo tanto, pues yo podría empezar ahora a hablaros otra vez del PERTE. Bueno, pues que sepáis que el consorcio, lógicamente, se presentó al primer PERTE de digitalización del agua. Obtuvimos, en principio, pues una puntuación de 80 y tantos puntos y 7,5 millones de euros de subvención. En este momento tenemos presentada al segundo PERTE también nuevamente otro proyecto. Esperemos a ver qué es lo que ocurre en la resolución que se espera que se produzca sobre antes del verano de este año. Y bueno, pues estos temas, por ejemplo, nos permiten haber ido avanzando, sobre todo en cuestiones de digitalización, básicamente en zonas rurales de Vizcaya. El consorcio, el modelo del consorcio, en este momento ya somos 98 municipios, porque Usánsolo formalmente ya se ha incorporado al consorcio. Somos 98 municipios y, en principio, están desde los más grandes hasta los más pequeños de Vizcaya, pero siempre con una idea clara, que es que la calidad del servicio y el precio que nosotros les cobramos es el mismo. Me da igual que sea en Bilbao que en Ubidea. Nosotros, en ese aspecto, funcionamos de una manera similar, pero eso permite, evidentemente, a municipios muy pequeños el poder, digamos, que acceder a determinadas tecnologías y a determinados elementos que, si no, como tal ayuntamiento, pues no podrían hacerlo porque no disponen de recursos. Y más en el futuro que está ya, porque la nueva directiva de aguas potables pues es ya una realidad y la nueva directiva de aguas residuales pues está llegando. Aquí muchos sois del sector, por lo tanto no os voy a explicar este tema, pero sabéis que la nueva directiva de aguas residuales, que está ya por aquí, casi tocando la puerta, creemos que cuando se constituya el nuevo Parlamento Europeo, pues esta será una de las primeras normas que saldrán aprobadas. Y esta directiva es una directiva tremendamente exigente y la prueba tenéis en que el plazo de adaptación a esta directiva va a ser de bastantes quinquenios, de bastantes años, porque la propia Unión Europea comprende que es imposible que la directiva de aguas residuales se pueda aplicar de una manera inmediata. No, de aquí a 2 años, no, están hablando de periodos que llegan hasta el 2035, 2040, vamos a ver un poco cómo acaba y cómo queda este tipo de cuestiones. Y, pues, por lo tanto, voy a concluir porque no quiero tampoco aburriros más con este tipo de cuestiones. Animar a todos los que estáis aquí y sobre todo a los ponentes a que entren con la profundidad que se puede en el tiempo que está previsto en los temas que aquí se plantean y que sea, pues, esto provechoso para todos. Eskerrik asko. Sí, Pedro, no te dejes el agua. Que esto es un bien casi como el aceite de oliva a estas alturas. Bueno, vamos a dar paso ya. Me impresionó. Gracias por la apreciación. Bueno, vamos a dar ya comienzo a nuestra mesa redonda. Voy a ir nombrando a quienes van a formar parte de este espacio y les voy a pedir, por favor, que vayan subiendo al escenario en orden de la silla más alejada a mí a la más cercana. En primer lugar, les presento a Michel Corcuera, director técnico de Aguas de la Ñarbe. Estará con nosotros también Natalia Alegría, directora del Aula del Agua de la Escuela de Ingenieros de Bilbao. Koldo Urkullu, director de explotación del Consorcio de Aguas de Bilbao. Juan Carlos Blázquez, director de desarrollo de negocio de Agua de Acciona. Y Olga Martín, directora general de Aclima del Basque Environment Cluster. Y en último lugar les presento a mi compañero y periodista del Correo, José Mari Reviriego, quien será el encargado de moderar esta mesa. Yo me despido ya aquí de ustedes. Lo que sí les emplazo es que al final de este encuentro vamos a servir un pequeño café en esa zona de ahí, ¿vale? Así que eskerrik asko, muchas gracias. Bueno, egun on denori, buenos días. Como ya hemos podido escuchar, hablar del agua es mucho más allá de hablar del grifo, del fregadero, del cuarto de baño. Hablar del agua es hablar de un bien esencial
en el que bueno, pues entran en juego muchísimos aspectos, inversiones, obras, cosas esenciales como la depuración, el tratamiento, la potabilización, la digitalización, las nuevas tecnologías, las estrategias, las inversiones, las colaboraciones, bueno, en fin. Y todo eso depende al final pues, de tres cosas: que tengamos embalses en buen estado, ríos, que tengamos un caudal de agua lo suficiente para dar garantías de abastecimiento y saneamiento. Y sobre todo de las nubes y de la lluvia. Aquí, pues bueno, como ha comentado Manuel, el CEO de Acciona, afortunadamente pues, vivimos una meteorología mucho más benevolente que otras comunidades autónomas. Hemos tenido un mayo que hemos registrado pues, una cantidad de lluvias superior al de hace un año, o de los últimos años. Este junio también parece que va por ahí. La capacidad de nuestros embalses está, creo que, casi al 90%, mejor que hace un año por estas fechas. Pero aún así tenemos un impacto que es el cambio climático, que es una amenaza que nos afecta a todos por igual. No importa que a nosotros estemos en una situación mejor, porque si le afecta a Andalucía también nos puede acabar golpeando a nosotros, y no solo por periodos de sequía, sino de situaciones extremas, lluvias, precipitaciones muy intensas, inundaciones, y en todo eso tenemos que estar preparados. Entonces, bueno, sí me gustaría abrir este debate con cómo Euskadi, el País Vasco, está afrontando este reto del cambio climático a la hora de pensar en infraestructuras, de prevenirnos, no solo con embalses, sino también pues, con tanques de tormenta, con todo lo necesario para poder capear algo que está ya afectando y mucho. El que quiera un poco empezar el turno de respuestas, adelante. Pues venga, me lanzo yo. Bueno, pues la verdad es que en Euskadi lo que tenemos, y bueno, yo voy a hablar más concretamente de Vizcaya, luego seguramente Michel hablará de Guipúzcoa. En Vizcaya, los embalses que tenemos que no están en Vizcaya, están en Álava y en Burgos, pues son embalses unianuales. Quiere decir que aunque ahora los tengamos llenos, pues para el año que viene tendremos que volver a mirar al cielo para ver si llueve, porque la capacidad que tienen pues es un poquito más que la de un año. Digamos que tenemos reservas como para año y medio, 2 años. De hecho, hacemos unos estudios estadísticos que hicimos con el Centro de Matemática Aplicada del País Vasco, hicimos hace unos años, y con historia que tenemos de 75, 80 años de estos embalses, que es mucha, 75 años de historia, de datos, de lo que ha llovido, de aportaciones, es muchísimo. No hay muchas entidades que tengan este tipo de datos, ¿no? Pues normalmente aeropuertos, embalses y poco más. Con estos datos hacemos una prognosis estocástica y hacemos a través de unas series estadísticas y vemos qué garantía tenemos de abastecimiento. Y luego lo proyectamos a 2 años, por lo que decía, porque nuestros embalses no llegan a 2 años de capacidad. Con estas prognosis ahora mismo, con el embalse lleno, fijaros, tenemos un 95% de seguridad de no entrar en emergencia en los próximos 2 años. No tenemos un 100%, por lo que decía. Y esto es importante, por eso el agua la tenemos que cuidar mucho. También en estos estudios vimos que la manera de llover, cómo nos está afectando el cambio climático, afortunadamente hemos visto que la media anual no ha variado. Aquí sigue lloviendo lo mismo, no ha variado mucho. Sin embargo, lo que ha variado es la manera de llover. Llueve mucho más intensamente y hay periodos, muchos meses seguidos, en los que no llueve, ¿no? Esto hace que cuando llueve muy seguido, pues hay agua que el embalse no pueda almacenar y se generan a veces episodios de inundaciones, de avenidas. Esto es lo que nos está afectando a nosotros el cambio climático. Episodios más extremos y más periodos de no llover, ¿no? Bueno, esta es la situación que tenemos ahora. Afortunadamente tenemos los embalses hasta arriba, no nos dejan llenarlo más. Cuando decimos que está al 90% es porque el 10% que queda ya no nos dejan llenarlo. Se usa para laminar avenidas. Los embalses que tenemos tienen múltiples usos. Tienen el uso de abastecimiento de agua, tienen el uso hidroeléctrico para generación de energía, que lo tiene aprovechado Iberdrola, tiene el uso muy importante de laminación de avenidas para prevenir inundaciones en Álava, tiene uso deportivo, como conocéis todos, hay playas, hay tal, y bueno, hay que compatibilizar todos esos usos, ¿no? Y esa es un poco la situación en la que tenemos. Diremos que en el ámbito nuestro, más o menos, el agua de los embalses es un 85% del total. Luego, otro 10% del agua la cogemos de ríos, de captaciones que tenemos. Y aproximadamente un 5% del agua son aguas subterráneas, sobre todo en la zona del macizo de Loiz, en la zona de Durango.
Eso es un poco la situación que tenemos. ¿Y en Guipúzcoa, Michel, cómo es? Guipúzcoa es un territorio un tanto especial. En Guipúzcoa, a diferencia un poco de lo que es Vizcaya, existen 3 grandes consorcios. Uno que sería el servicios de la zona de Txingudi, que abastece la parte de Hondarribia y la parte de Irún, a unas 100.000 personas aproximadamente. Otra que sería el consorcio de aguas de Guipúzcoa, que abastecería a toda la provincia, salvo a la parte de Donostialdea, que abastecemos nosotros, y a la parte de Bidasoa. Y luego estaríamos nosotros, que es Donostialdea, Donosti, más otros 10 municipios. El abastecimiento en cada una de las zonas difiere enormemente. Tenemos la parte más interna de Guipúzcoa, donde están las cuencas internas, donde existen pequeños embalses y muy numerosos, creo que hay del orden de unos 7 aproximadamente, que prácticamente cada embalse suministra a las poblaciones que están incluidas dentro de esa cuenca. Txingudi solamente tiene un único embalse. Y nosotros, para toda la población que abastecemos a unos 330.000, 350.000 personas, pues también tenemos uno. Nuestro embalse solamente tenemos una fuente de abastecimiento, que es el embalse de Añarbe. Tiene 37 hectómetros cúbicos, cuando, para que os hagáis una idea, nuestro consumo anual ronda los 23. Con lo cual tenemos una garantía enorme, no voy a decir eso muy alto, pero sí que es cierto que tenemos una garantía amplia, incluso para soportar sequías o episodios de sequía. Difiere mucho de las cuencas, lógicamente, de las cuencas más internas, las que gestiona el Consorcio de Aguas de Guipúzcoa, donde están muy influenciados precisamente por esas posibles sequías coyunturales que en esos momentos pueden darse. El embalse de Añarbe al final es como en capacidad es como el resto de los embalses de toda Guipúzcoa, para que os hagáis una idea. Entonces, estoy muy de acuerdo con Koldo en el sentido de que el cambio climático afecta enormemente. Llueve prácticamente lo mismo, las estadísticas están ahí, las aportaciones son prácticamente las mismas, pero es cierto que hay menos días de lluvia y además de que hay menos días de lluvia, la forma de la lluvia es muy diferente. Caen importantes precipitaciones en muy poco tiempo, lo que hace que la gestión precisamente de todas esas aguas sea mucho más dificultosa. Antes estaba repasando y para que os hagáis una idea, hablabas tú de que en mayo del año pasado Vizcaya batió récords. Nosotros el año pasado en 3 horas creo que cogimos en los pluviómetros cerca de casi 250 litros en 3 horas. Para que os hagáis una idea, eso supone el 50% de todo lo que llueve en Madrid en todo un año. Eso nunca lo habíamos visto. Y creo que debemos estar muy expectantes y preparados precisamente para esos fenómenos que al final a la larga, por un lado, generan más episodios de inundaciones y por otro lado generan precisamente un mayor número de episodios de sequía. Aún así, en 2007 creo que tuvisteis que hacer trasvases para afrontar una sequía. Sí, nosotros no realmente. Fue la parte de las cuencas internas, la parte gestionada por el Consorcio de Aguas de Guipúzcoa, donde en ciertos momentos puntuales todavía no estaban todas las infraestructuras construidas, una explotación al menos, pero sí se hizo algún trasvase de cuencas precisamente para aliviar la situación. No ha habido más episodios, la verdad es que la resiliencia hídrica de la zona funciona muy bien y de momento pues vamos a tocar todos madera. Koldo, y en Vizcaya en el 2022 hubo que recurrir al barco para llevar agua potable a Bermeo. Yo creo que ahora se ha hecho recientemente una inversión o se va a realizar una conducción nueva para, en el futuro, si tenemos otro momento de escasez de agua, de sequía, evitar recurrir a otro buque cisterna. Exacto, todavía no estamos libres del buque, ¿eh? De hecho, lo acabamos de licitar ahora para este año. Bueno, como sabéis, el Consorcio de Busturialdea se nos ha integrado hace muy poquito, hace 2 años, ¿no? Y bueno, no hay embalses, ¿eh? En Vizcaya no hay embalses. Tenemos ahí en la zona de Baracaldo y Sestao hay 3 o 4 embalsecitos muy pequeños, pero es que no tenemos valles, los valles los ocupamos las personas, ¿eh? No hay posibilidad de hacer embalses, ¿eh? Ya nos gustaría, pero no la hay. No hay ningún valle en lo que se pueda hacer. Entonces, todas las zonas de costa, no solo Busturialdea, también tenemos déficit estructural de agua en Leartibay, ¿eh? Tenemos que llegar poco a poco con las tuberías desde el sistema Zadorra, desde el Gran Bilbao, digamos, del área metropolitana de Bilbao, tenemos que ir llegando a la costa y eso cuesta mucho esfuerzo, mucho dinero y mucha inversión, ¿eh?
En Busturialdea, durante estos 2 años que estamos, pues hemos recuperado un montón de litros segundo en forma de fugas. Hemos mejorado mucho la red. Tenemos un ILI, que es un indicador que habla de cómo es la infraestructura, que mejora todos los índices conocidos, ¿no? Un ILI fantástico en Busturialdea, porque con el problema que tenemos, pues nos hemos focalizado muchísimo allí, ¿no? Estamos llevando agua, estamos licitando ahora una obra para llevar agua desde Baquio. Tenemos licitada y adjudicada otra obra para hacer un bombeo nuevo en el Oca. Hemos hecho temas muy novedosos, como por ejemplo limpiezas químicas de tuberías. Teníamos algunas tuberías que no daban el agua que tenían que dar por cálculo, porque como eran muy viejas tenían muchas incrustaciones y no dejaban pasar el agua. Pues hemos hecho unas limpiezas químicas con ácido cítrico a determinadas concentraciones para aumentar la capacidad de las conducciones. Pero no vamos a resolver hasta que no lleguemos con agua del Zadorra. Ese agua va a ser una conducción que estamos proyectando ahora entre Munguía y Bermeo. Una tubería que creíamos todos que iba a costar sobre los 17 millones de euros porque iba a aprovechar los túneles que se iban a hacer en el Soyube para llegar por carretera, y que como esos ya parece que no se van a hacer, tenemos que hacer nuestra propia conducción, nuestros propios túneles, y va a superar los 40 millones de euros esta inversión, ¿no? Todo esto que está ahora en tramitación medioambiental, hay que superar todos esos trámites, alegaciones, expropiaciones, etcétera, pues vamos a tardar todavía 3 o 4 años en llegar. Mientras tanto, estas soluciones intermedias, agua desde Baquio, bombeo de Oca, mejora de fugas, estar muy expectantes y rezar un poquito también. No lo sé, después de este cúmulo un poco de obras e inversiones, pero diciéndolo así un poco a bote pronto, pero ¿y si hacemos un embalse? Que no hay sitio. Ojalá. Dices que orográficamente Vizcaya ofrece muchas dificultades para crear un embalse, ¿no? Pero Natalia o Juan Carlos, ¿es factible hacer con las tecnologías, la infraestructura, porque si es necesario, se podría hacer un embalse en Vizcaya? No hay vallo. No hay sitio. Es imposible. Sí. Les enseñamos muy bien a los estudiantes, pero no tenemos sitio físicamente. Fíjate, esto es los embalses que están en Vizcaya son de la época del franquismo, son de los años 60, cuando en Baracaldo había, yo soy de Baracaldo además, había 1 hora de agua al día. En Bilbao había 3 o 4 horas de agua al día. Miraron todos los ingenieros de la época, que eran más listos que nosotros seguramente, y no vieron sitio. Vieron eso, en las faldas de Lereza tenemos 2 o 3 embalses, pero se fueron a Burgos. Y se fueron a Vitoria, a la gran llanada. Bueno, no es la llanada, es la casi vertiente, es Ebro, pero está ya cerca de la vertiente cantábrica, y se tuvieron que ir allí, porque estos son en los años 60, y ojalá tuviéramos sitio aquí, ¿no? Y bueno, un poco que siempre demonizamos los embalses, ¿no? Yo creo que los embalses del Zadorra han permitido el gran desarrollo que hemos tenido en Vizcaya y el gran desarrollo que ha tenido Vitoria y Álava, ¿no? Aquellos embalses, su idea primigenia fue para asegurar la energía a altos hornos. Todavía Iberdrola en aquellos años no estaba tan desarrollado. Después se aprovechó para generación de energía y también para uso de agua, ¿eh? Pero si en los 60 se fueron a Burgos y a Vitoria, pues fue por algo, ¿no? ¿Cuáles son un poco las claves para que un residente en Euskadi, pues de una forma cotidiana, con total naturalidad, abrimos el grifo, damos por hecho que el agua es de una seguridad, de todas las garantías para poder consumirla, que el agua que se va por el desagüe va a tener un proceso de depuración, de tratamiento, y luego va a ser devuelta en condiciones al medio ambiente? Pero ahí, en un hecho tan cotidiano y bueno, aparentemente normal, se incluyen muchas obras, factores, inversiones, proyectos, estrategias a la hora de que eso funcione bien y nunca tengamos un problema, ¿no? Evitar problemas. Lo que por un lado estamos hablando de agua de abastecimiento, a mí me gustaría cambiar hacia otro lado, que es lo que no se conoce y lo que nunca se sabe, ¿no? Que es el saneamiento, lo que tú has dicho, la depuración. Cuando llueve mucho, y es cierto lo que han dicho tanto Koldo como Mitchell, que llueve muy diferente aquí en Euskadi, que estamos acostumbrados quizás al chirimiri, ahora cada vez hay menos, y esas trombas no solo es que llenan los embalses, sino es que corren por las calles y van al saneamiento. Y revientan las alcantarillas. Y revientan las alcantarillas, y todo eso es otro problema que no se ve, ¿no? Entonces, a la vez de que todo es muy bueno para el abastecimiento, hay que hacer otras infraestructuras para el saneamiento. Eso significa redimensionar, rediseñar tanto lo que son las tuberías o lo que no se ve, todo el alcantarillado, como las instalaciones de depuración. Porque tú lo has dicho, cogemos, abrimos el grifo, pum, 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 y al final termina otra vez en el río. No debiera ni llegar al río,
tampoco. Hay una nueva reglamentación, aparte de lo que estamos cambiando de agua potable a agua residual, ¿no? Hay una nueva reglamentación que va a exigir cambiar muchas cosas en las instalaciones, pero hay una nueva reglamentación que es que impide el vertido. Es decir, no se puede aliviar agua. Y eso es un problemón muy grande. Entonces, hay que cambiar muchas infraestructuras, hay que cambiar muchos conceptos y hay que rediseñar absolutamente todo. Entonces, hay que hacer mucha infraestructura nueva y cambiar y modificar las existentes. Por un lado, las ventajas, sí, hombre, aquí no tenemos problemas. Hay agua potable, hay agua de abastecimiento y poco tratamiento porque es agua de lluvia, pero eso se convierte en un problemón después con todo el agua residual y con todas las conducciones que hay. Y ahí sí que hay que meter mucho dinero. Sí, incluso en parajes muy sensibles, en Urdaibai. Yo creo que recientemente se han evitado vertidos al río Oca, que es el que genera una reserva como es Urdaibai, ¿no? Claro. Eso es, sí. Bueno, ha entrado en marcha la depuradora de la Mieran y ha entrado en marcha también, que ha sido muy importante, un bombeo que hay en Guernica para llevar todas las aguas residuales de Guernica a la Mieran. Eso ha sido fundamental porque había una antigua depuradora en Guernica que no funcionaba y pues las marismas estaban un poco fastidiadas, ¿no? Yo creo que hemos acabado con un montón de puntos de vertido. Yo creo que este año ha sido la primera vez que la playa de Toña ha sido declarada apta para el baño, que eso para nosotros ha sido un pequeño éxito y yo creo que se están haciendo cosas muy bien hechas en toda aquella zona de costa para preservar un poco el baño, la vida marina y todo esto. Ya que hablabas de saneamiento, ahora es un fenómeno mundial, pero bueno, tendemos a concentrar las poblaciones, se están concentrando y eso también va a exigir igual nuevos sistemas de depuración al haber más clientes, ¿no? En el conjunto del País Vasco, ¿cuál es un poco? ¿Hay previsto alguna? Tenemos en Vizcaya la depuradora de Galindo, pero algún proyecto para atender a una población que cada vez, en el caso de Vizcaya, se concentra en Gran Bilbao, en Guipúzcoa será Donostialdea y en Álava sobre todo es Vitoria. Es cómo dar abasto con una población cada vez más concentrada. Quizás no es tanto el aumento de la población, quizás es más la concentración. Las exigencias, cada vez se consume menos agua potable también, con lo cual está más concentrada, con lo cual las instalaciones que teníamos dimensionadas y que están funcionando, operándose, pues han quedado un poco obsoletas. La exigencia del agua potable que nos viene, la reglamentación, como del agua residual, también ha cambiado. Hay que hacer tanques de tormenta, por lo que estábamos diciendo. Hay que redimensionar y eso supone mucho dinero, tanto en Donosti como en cualquiera de las depuradoras. Pues antes se dimensionaba para tanta población. La población no ha crecido, pero sí que ha aumentado la concentración, ¿vale? Y en Euskadi, bueno, pueden decir ellos, Galindo, aparte de que lleva ya muchos años, habrá que actualizarla, habrá que rehabilitarla y habrá que acondicionarla para las exigencias que estamos hablando. Entonces, hay mucha inversión que hacer, mucha. Sí, no sé si vamos a hablar de las nuevas exigencias que vienen de Europa, ¿no? Sí, luego hablaremos. Luego hablamos. Pero y no quería olvidar que hemos hablado de renovación, de inversión, no quería olvidar del mantenimiento. No sé, Michel, seguramente compartimos mucho y tenemos mucho contacto y tal. El mantenimiento es crucial. El agua residual es súper agresiva. Todos los equipos que ponemos en el ambiente del saneamiento sufren muchísimo, duran muy poco tiempo, se oxidan, pierden todas las características y tenemos que estar muy encima. El mantenimiento de todas las instalaciones es vital. Nosotros tenemos un departamento de mantenimiento que se lleva como el 25 o el 30% de nuestro presupuesto. Y es un mantenimiento, procuramos hacer mucho predictivo para que no haya averías, pero salen averías y lo mismo no solo en el saneamiento, en las redes de distribución de agua potable tenemos cuadrillas por todo Vizcaya trabajando, haciendo mantenimiento. Yo creo que es para lo que decías antes de por qué el ciudadano tiene que estar tranquilo, ¿no? Pues porque le dedicamos mucho esfuerzo a eso, al mantenimiento. Natalia, si me permitís hacer un aporte, yo creo que ahí la universidad y en concreto la Escuela de Ingeniería de Bilbao tenemos mucho que decir. Los antiguos apuntes de hace 10 años aquí pues no nos valen. ¿Por qué? Pues porque todo esto que están comentando los compañeros de la mesa redonda hace que nosotros tengamos que implementarlo en las nuevas materias para que nuestros alumnos puedan salir de la escuela directamente ya preparados a las distintas empresas, que me consta que están requiriéndoles, porque no es como antes que salías de la universidad y no sabías nada, ahora sales de la Escuela de Ingeniería de Bilbao y sales con un perfil ya más específico
en todas las competencias transversales, porque al final el agua, lo que hemos visto es que tiene muchas competencias transversales y necesitamos tanto gente de industriales como gente específica en electrónica, en teleco, gente de civil, gente que sepa de todo, porque al final el agua lo complementamos todo. Entonces, gente que tiene que ayudar a diseñar tanques de tormenta o a trabajar con redes de saneamiento o a diseñar embalses o a analizar los patrones de las lluvias, porque eso también les enseñamos nosotros. Tienen que salir de la escuela sabiendo todo ese conocimiento y ahí nosotros tenemos un papel fundamental. Tenemos que actualizarnos y estamos en ello. De hecho, el Aula del Agua, que yo dirijo desde hace 5 años, se presentó para eso, para poder demostrar y para poder enseñar y colaborar conjuntamente la Escuela de Ingeniería y el Consorcio de Agua con proyectos reales. Proyectos en los cuales el estudiante está llevando un trabajo tutorizado por profesores de la escuela y tutores del consorcio que son casos reales. Es decir, si pudiera optar a una oposición en el consorcio, podría trabajar en esa plaza porque está desarrollando ese trabajo, con lo cual están ya en parrilla de salida para poder meterse en el mercado laboral con todos esos conocimientos. Entonces yo creo que ahí nuestro papel es fundamental y abarcamos todo básicamente. Afortunadamente en la Escuela de Ingeniería de Bilbao tenemos ahora mismo 12 titulaciones de grado y 17 titulaciones de máster, las cuales todas tienen cabida y todas están relacionadas con el agua, como hemos visto en los diferentes proyectos que hemos llevado a lo largo de los años. Natalia, aunque luego hablaremos de nuevas tecnologías, pero ¿nos podrías adelantar alguna propuesta innovadora de las que estáis manejando? Pues con un proyecto Life Urbaso estamos diseñando un turbidímetro low cost. Con piecitas, nosotros estamos ahí probando ya lo que sería un turbidímetro. ¿Qué aplicación tendría en la práctica? Pues ponerla en todas las aguas para medir la turbidez. Lo que pasa es que un turbidímetro comercial, aquí habrá gente de casas comerciales, pues viene a costar unos 3.000, 4.000, 5.000 euros y nosotros en otras universidades han diseñado turbidímetros y nosotros vamos a ir ahí a la zaga junto de la mano con el consorcio a ver si podemos diseñar uno y ya veremos la patente o dónde lo instalamos o cosas de ese estilo. Para las empresas privadas tener eso, la cantera como tenemos ahí, pues nos viene muy bien, de personas y de proyectos que puedan salir. Eso es perfecto. A la hora de hablar de la gestión del agua, del uso responsable del agua, está en manos de gestores y de consumidores. Pero convendría, por ejemplo, la creación de algún nuevo marco legislativo regulatorio que permita que el consumo de agua sea económicamente más eficiente, más respetuoso con el medio ambiente. Ya existe. O sea, vamos a ver. Desde mi punto de vista, además, estamos en un momento donde están apareciendo un montón de directivas, de reales decreto que van vinculadas tanto a la parte de abastecimiento como a la parte de saneamiento y yo creo que lo que hay que hacer es cumplirlos en ese sentido. En abastecimiento tenemos, en el año 2023 salió el Real Decreto de Calidad de las Aguas de Abastecimiento. Tenemos nuevos marcos, en residuales ha salido también el tema de las gestiones de pluviales, que no hemos hablado, pero que va a conllevar unas inversiones potentísimas. El tema ha sido aprobado por el Parlamento la Directiva Nueva de Aguas Residuales, que va a conllevar también unas inversiones potentísimas. Y yo creo que estamos en un momento donde, aparte está la nueva legislación, el tema de la reutilización de las aguas, que es algo que tarde o temprano nos vamos a tener que meter todos. Lo que hace falta es dinero para acometer todas esas inversiones, bien sea tarifa o bien sea lo que sea, y luego cumplirlas. Y no va a ser nada fácil. O sea, meter más, desde mi punto de vista, igual bastante tenemos con lo que tenemos. A mí igual me gustaría, porque estamos hablando todo el rato de inversiones en, no sé, en obra civil, en depuradoras, ¿no? Y yo como un poco representante del sector medioambiental de aguas y sobre todo de la PYME, ¿no? Me gustaría también hablar o poner la clave en el marco de oportunidad que significa todo esto para generar nuevos modelos de negocio, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo en el marco del clúster es que están surgiendo empresitas muy pequeñitas, micropymes, que están intentando, sobre todo en el ámbito de los servicios avanzados, muchas en el entorno de la digitalización, ¿no? Y muy focalizadas en nichos, ¿no? En temas muy específicos, ¿no? Y ahí tendríamos que intentar entre todos cómo podemos generar ese modelo, cómo podemos impulsar este tejido industrial de PYME que en Euskadi, en el ámbito del agua, pues le hemos
perdido, ¿no? Un poco, ¿no? Y ahora con todo el marco de oportunidad y con todos estos millones de los que estáis hablando, ¿no? Y de todo, y los PERTEs y el dinero que está llegando, ¿cómo somos capaces de hacer llegar a estas micropymes la posibilidad de generar espacios donde pueden demostrar sus proyectos, ¿no? Y ahí yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por parte de todos, ¿no? Nosotros en el clúster estamos tratando de apalancar en estos partes de digitalización de aguas, en estos ámbitos de, no sé, contaminantes emergentes, en estas directivas nuevas que vienen, estamos tratando de apalancar pues, cómo podemos generar que estas pymes se vayan, digamos, uniendo y con las diferentes temáticas en las que ellos dominan, cómo pueden presentar servicios nuevos, ¿no? Y cómo esos servicios nuevos podemos apoyarnos en las licitaciones que podáis sacar vosotros, ¿no? Para poder, que muchas veces para ellos es complicado, porque son millones de euros a los que no son capaces de aceptar o pedís unas solvencias a las que no son capaces tampoco de llegar, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues sería interesante ver cómo podemos ayudarles, ¿no? Porque la verdad es que sí que están saliendo muchas y muchas de ellas se quedan en el camino porque no son capaces de llegar a un nivel alto, ¿no? Para ello también, por ejemplo, en el clúster estamos intentando, hemos creado, bueno, ya llevamos un tiempo, pero últimamente hemos lanzado de manera más radical una red de inversores y muchas de las startups que se nos están presentando son del mundo del agua, ¿no? Muy relacionadas con el mundo de la digitalización, pero son del mundo del agua, ¿no? Y la mayoría de ellos la dificultad que tienen es cómo ponen en marcha esos proyectos en el ámbito industrial. Y a mí me parece que, bueno, pues que ese es un ámbito, ¿no? En el que Euskadi tenemos que hacer deberes para poder apoyar a este tejido industrial de PYME y que podamos generar una estructura interesante, porque hemos sido siempre pioneros en el ámbito del agua, ¿no? Y ahora también lo tenemos que ser, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudarles, ¿no? Sí, Michel Soltado ha dicho que debemos aprender a recuperar el agua, a no desperdiciar agua. Y no solo se trata de un ahorro responsable. Decías que las pequeñas y medianas empresas sí están haciendo muchos esfuerzos y cosas muy interesantes en el mundo de las energías renovables. Digo, no en lo macro, sino a una escala más pequeña, ¿no? Pues con la energía solar o incluso con el viento. Con el agua, y hablo un poco de comunidades más pequeñas, ¿cómo podríamos hacer para evitar desperdiciar agua? Afortunadamente tenemos lluvia. No sé, estoy hablando de, no digo de colocar depósitos en casas, pero ¿cómo para que ese agua no se desperdicie? La podemos utilizar para el riego, para limpiar las calles. O sea, no digo para beber, porque eso ya depende más de los gestores del agua o del saneamiento, pero sí para un montón de usos que se emplea una cantidad de agua brutal que pudiéramos aprovecharla pues desde casa o de comunidades más pequeñas, cooperativas. Bueno, hay ya algunas experiencias, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el entorno de clases hemos estado trabajando con URA para la posibilidad de la reutilización del agua regenerada de las depuradoras, tanto en el ámbito industrial como en el de riego, ¿no? Por ejemplo, las depuradoras están echando un montón de agua a los caudales de los ríos y ese agua lo podríamos reutilizar. En Euskadi no lo vemos tan claro porque tenemos agua, pero en otros ámbitos en España pues se está viendo como una fuente de agua, porque al fin y al cabo vamos a seguir consumiendo agua en las ciudades, vamos a seguir tirando de la cadena del váter, con lo cual ese es un flujo de agua que es seguro, ¿no? Y es estable. Entonces, ¿cómo podemos esa agua pues utilizarla en riego? Se está utilizando de alguna manera. Quizás en Euskadi no se hace, pero en muchos Bueno, sí, algo sí se hace. Pero no es tanta la necesidad, quiero decir. No, tenemos varios ejemplos. Nosotros, por ejemplo, todo el riego que utilizamos en la planta de Galindo lo hacemos con agua regenerada. Y tenemos un terciario precisamente para utilizar este agua. Tenemos en Guernica también, que sabéis los problemas que hemos comentado, los problemas que tenemos en verano, pozos que sanitariamente es agua que no es apta para consumo humano, se están utilizando en los veranos para baldeo tanto de Guernica como de Bermeo, ¿no? Recientemente teníamos muchas esperanzas en otro pozo en aquella zona que no lo vamos a poder utilizar porque luego los análisis no han dado muy bien para consumo humano y se va a utilizar para una gran empresa de la zona, ¿no? Estamos viendo ahora también una gran oportunidad de agua regenerada para generación de hidrógeno, no solo para riegos. Quiero decir que estamos trabajando, no puedo hablar mucho de este tema todavía, pero estamos trabajando partiendo de agua regenerada, que empresas que ya se han mostrado interesadas puedan generar hidrógeno con agua ultrapura que salga de las depuradoras. Es verdad que afortunadamente llueve, pero
tenemos nuestro plan de agua regenerada, bueno, además ahora es una obligación legal el tenerlo, y yo creo que en la reutilización es el gran embalse que no podemos tener por razones orográficas, es el embalse que tenemos que aprovechar para todo este tipo de usos. El sector turístico es un gran consumidor de agua. El año pasado, en el conjunto de España, fue el segundo país del mundo que más turistas recibió, 85 millones de personas. ¿Qué mejoras son necesarias para que ese sector, para garantizar un consumo más racional? Porque, aunque nosotros tengamos un volumen de turismo menor, pero sí es un repunte que vamos a tener de repente, pues más exigencias de consumo, de abastecimiento, de saneamiento. Yo creo que el turismo es... Bueno, todos somos turistas, ¿no? Y cuando vamos... El otro día estábamos en una charla informal hablando sobre este tema, ¿no? Y dices, no, en tu casa te duchas y cuando vas al hotel lo primero que haces es llenar la bañera a tope, ¿no? Entonces, ¿por qué cambiamos ese concepto, ¿no? Ahí yo creo que la concienciación de trabajar con que tú no tienes que cambiar tus hábitos porque seas turista y porque estés pagando un hotel, porque al fin y al cabo estás impactando al medio ambiente, ¿no? Entonces, eso es, yo creo que la concienciación hacia el turista, ¿no? Hay algunas marcas o algunas certificaciones, ¿no? De turismo sostenible, que aquí en Euskadi se están poniendo, hay mucho hotel y mucha casa rural que está utilizando ese tipo de certificación en el que se trabaja mucho con el turista para tratar de concienciarle de cómo se debe consumir el agua también dentro de un hotel. Pero bueno, el turismo viene y hay que darle de beber. Eso es y sobre todo en otras zonas, aquí no hay tanto, ¿no? Pero en otras zonas me imagino que... Pero hay que darle de beber con el agua al grifo. No, como decía Pedro, con el agua mineral, que eso cualquiera lo hace y a esos precios, que nos cuesta un botellín de agua que cuesta 3 o 4 euros. Entonces, eso, aquí tenemos la suerte, pero hay otros sitios que no tienen esa suerte y tienen que buscar otras alternativas para tener agua. Si no hay agua potable, no hay piscinas, los turistas van a dejar de venir también. Aquí... Nosotros desde la universidad hemos hecho varios estudios que además van a publicar próximamente en la revista DINA, que es la revista de la Ingeniería Industrial, en la cual pues, tratamos un poco el tema de eso, de la reutilización de las aguas, la regeneración, cómo utilizar el agua de lluvia. Uno de ellos se publicó en la revista de mayo, otro se va a publicar en la de julio y los otros dos no puedo deciros, pero próximamente porque ha sido una serie de artículos más divulgativos quizá que lo que sería tema técnico con ecuaciones, pero unos números sí muy interesantes, no solo analizando los datos de Bilbao, sino analizando los datos de toda España, para ver qué se podría recuperar en cada una de las ciudades, qué aportaría el tener dispositivos de recogida de aguas, pues para ver que todo suma, que cualquier gota de agua pues suma, y los tenemos ya todos aceptados y ya os digo que próximamente se publicarán. Entonces, bueno, que esos estudios ya los estamos haciendo. Hace falta que alguien los lea y nos hagan caso y se pongan en contacto con nosotros, porque nosotros nuestra parte ya la hemos lanzado. Por eso es muy importante la colaboración, por ejemplo, entre los gestores del agua y el caso de la universidad. Sí, ¿no? sí, ahí está. ¿Cómo estáis ahora mismo esa planificación? Pues, ¿Qué tipo de colaboración mantenéis? Pues mantenemos una colaboración muy directa, pero la verdad es que esto ahora es más intenso, pero hay que decir que esto viene de antiguo, que yo tengo que decir que a Koldo lo conocí cuando era profesor de mi departamento antes de entrar yo al departamento. Eso solo dice que Koldo era un buen profesional, ¿no? Nada más. Entonces, la colaboración pues muy ligada entre nosotros. Hacemos muchos trabajos de fin de grado para estudiantes que van al grado, trabajos de fin de máster, estamos intentando lanzar proyectos de innovación, tesis, al final un poco todo lo que sería colaboración y luego muchos cursos compartidos entre personal del consorcio y personal de la escuela, instalaciones compartidas. Nosotros tenemos un laboratorio de contadores acreditado en uno de los edificios de la escuela, entonces el consorcio puede venir allí a medir los contadores y al final pues es una colaboración estrecha en el día a día. O sea, no voy a decir que no trabajamos en el consorcio, pero sí hablamos mucho con la gente del consorcio en nuestra semana laboral. Trabajamos todos los días con ellos, porque todos los años les lanzamos algunos retos, y retos que para nosotros son interesantes, y jolín, pues la escuela recoge el guante. Empezamos con 4 trabajos hace unos pocos años. Hace 5 años, estamos en 12 trabajos al año, hay 12 estudiantes que acaban su máster
con un trabajo de este tipo, y además tenemos que decir que luego Natalia organizó una sesión de alumni, de antiguos alumnos, y fue una maravilla ver a todos los estudiantes que ya eran profesionales, cómo habían evolucionado y que estaban todos trabajando, absolutamente el 100%. Y quizá el 70 al 80% en el mundo del agua, o sea que para nosotros es una satisfacción. Y por otra parte nos da mucho valor, porque hacen retos que nosotros en nuestro día a día no podemos hacer, se los lanzamos, los recogen y los desarrollan, ¿no? Y eso, la verdad es que está funcionando francamente bien. Todo esto requiere de ideas, de buenas ideas, pero también de dinero, y de mucho dinero, porque son inversiones, cuando hablamos del agua, son inversiones, algunas de ellas son muy importantes, pero muy elevadas. Y ahí entra un poco la colaboración entre la administración pública y las empresas privadas, ¿no? Para sufragar con esos fondos pues, un montón de inversiones necesarias. En ese campo, ¿cómo está ahora la situación? Existe, pero en España no hay demasiado. Hay más ejemplos en el extranjero y Acciona tiene mucha experiencia en ese tipo de colaboración público-privada. Desgraciadamente, en España o en Euskadi existe poco. Yo creo que podría existir mucho más, porque siempre estamos esperando que vengan fondos de Europa, que vengan fondos de sitios, y yo creo que bueno, existen, pero poco. Yo creo que ahí tendríamos que... Yo creo que hay 4 ámbitos de colaboración público-privada que no estamos explotando y que deberíamos, no sé, ser más activos, ¿no? Por ejemplo, innovación abierta, ¿no? ¿Cómo podemos tener mucha más interacción entre las instituciones que están gestionando el agua y la empresa privada, para tratar de identificar claramente cuáles son esos retos y, por lo menos en el entorno del clúster, lo estamos haciendo a través de consorcios de innovación, cómo podemos dar soluciones a esos retos, ¿no? Y ahí tener una intercomunicación mucho más grande de la que tenemos, ¿no? También, como decía antes, espacios de demostración. Cómo estas instituciones pueden poner a disposición de estos consorcios de innovación sitios donde se puedan probar esas innovaciones que estamos creando, porque tienen su riesgo tecnológico, porque necesitamos probarlas para ver si efectivamente se hacen o no, igual no salen tan bien como parecen, tendremos problemas o no, cómo todos arriesgamos un poco en ese ámbito, y la verdad es que está siendo mucha dificultad encontrar espacios de demostración de estos proyectos de innovación, que en algunos casos pues, son bastante disruptivos, ¿no? Otro de los ámbitos también que es importante y que no acaba de sacar es todo el tema de compra pública innovadora. O sea, la compra pública innovadora creemos que es un ámbito fantástico. Tiene alguna experiencia, pero generalmente no se aplica. Sí, lo hemos hecho, lo hemos desarrollado y ha funcionado muy bien, la verdad. Claro. Y es muy difícil. Y es muy complicado porque hicimos un diálogo competitivo, que eso consiste en que lanzas una idea, las empresas te responden, seleccionas 3 o 4, haces un proyecto con ellos y acabas eligiendo el mejor. Para una situación muy novedosa funciona muy bien, pero también hay que decir que pagas 4 ingenierías, 3 o 4 ingenierías en lugar de una. Hombre, te permite seguramente luego elegir mejor, pero verdaderamente es costoso en tiempo y costoso en dinero, ¿eh? Y entonces yo creo que hay que seleccionarlas cuando realmente vale la pena, no para hacer los proyectos tradicionales, sí para hacer proyectos especiales de innovación o tal, ¿no? Sí, pero no estamos consiguiendo, ni siquiera en estos disruptivos, no estamos consiguiendo que se generalice la compra pública innovadora, ¿no? No solamente que lo haga el consorcio, hay un montón de organizaciones, instituciones que podrían hacerlo y no acaba de estallar esto, ¿no? Y quizá por lo que digo, porque sí, es un proceso muy largo y bastante caro. O sea, bueno, tenemos que intentarlo, ¿no? Y luego yo creo que otro de los ámbitos también, las tramitaciones legales, ¿no? O sea, tenemos un ámbito, todo lo que tiene que ver con la gestión del agua y del medio ambiente en general tiene un montón de normativa asociada, y todas las normativas de autorizaciones que tenemos que hacer alrededor de ellas son brutales, ¿no? Y cómo podemos también agilizar esto, ¿no? Porque si no, los tiempos también se nos alargan, ¿no? Y para ser muchísimo más, porque si tenemos que responder a todo esto que estáis diciendo que viene de Europa, pues ni te cuento. O sea, como no somos más hábiles, más espabilados, pues nos vamos a quedar en el... Es como también tenemos que innovar en los procedimientos legales, ¿no? Con esto no estoy queriendo decir que tenemos que dejar de tener un control y una garantía de que se cumplen las cosas, pero tenemos que tener procedimientos legales mucho más ágiles. En la Dirección General del Agua del Ministerio del Gobierno de España
se ha creado un grupo ahora para intentar estudiar bien cuáles son los pasos y agilizar todo el tema de tramitación, porque al final todos lo padecemos, es decir, va a salir un concurso, se va a licitar la depuradora, el depósito, lo que sea, y los trámites son muy, muy lentos, pero muy, muy lentos. Y justo igual el último momento cuando sale, encima tienes que ha cambiado la normativa, tienes que volver a cambiar el proyecto, tienes que volver otra vez casi al principio. Las directivas de Europa son muy exigentes. Muy exigentes. Y llegan, digamos, un poco a condicionar el desarrollo de algunos proyectos. Como va a aceptar 100%, o sea, no solo los terciarios, sino... La nueva Directiva Europea de Agua Residual es tremenda, es tremenda. Hay que ponerle números, pero... Va a bajar los niveles de nitrógeno y fósforo, de nutrientes, a niveles que ahora las depuradoras no cumplen, con lo cual se tienen que remodelar todas, ¿no? Imaginaros remodelar Galindo o Loyola, la verdad es que van a ser inversiones tremendas, ¿eh? Los sistemas de depuración que tenemos ahora no cumplen con estas nuevas exigencias. El fósforo, por ejemplo, que ahora no es requerimiento, va a tener un requerimiento muy importante. Es verdad que es muy bueno recuperar el fósforo porque sirve como fertilizante y va a ser muy bueno. Hay otro componente tremendo que es la neutralidad energética. Claro. Se va a pedir que las plantas sean neutrales en consumo energético cuando a la vez se está pidiendo que depuren más. Es un poco contrasentido, ¿no? Depuren más y mayor calidad. Va a haber que hacer, ya lo comentaba antes, planes de agua regenerada. Y por último ya se está hablando de tratamiento cuaternario. Tratamiento cuaternario es, están empezando a aparecer contaminantes que antes no se conocían. Los antibióticos que tomamos todos y que van por el inodoro, los productos cosméticos que nos ponemos y todos esos tienen microcontaminantes que hay que depurar en las depuradoras, que estamos viendo que salen a los ríos y que están afectando al ecosistema, ¿no? Y los nanoplásticos que dice Pedro. Los nanoplásticos, efectivamente, ¿no? Antiinflamatorios. Los nanoplásticos, la empresa farmacéutica... Los nanoplásticos se nos están quedando en los fangos. No están volviendo, pero antibióticos, claro. Drogas, claro, todo. Drogas legales e ilegales, productos cosméticos. Y bueno, hay un gran debate en Europa ahora por la responsabilidad ampliada del productor. Quiere decir que a todas las empresas farmacéuticas, cosméticas y tal, les van a pedir dinero para que las depuradoras puedan tener procesos que eliminen los microcontaminantes que ellos están metiendo en el sistema. Bueno, todo esto os podéis imaginar. Antes hablábamos que cuando declaraban un estuario zona sensible, al que le habían declarado zona sensible lo habían matado, porque los procesos de depuración tenían que ser súper finos y tal. Ahora es que todos vamos, con esta directiva, todos vamos a ser zonas sensibles y las inversiones que va a haber que hacer en los próximos años en materia de depuración es tremenda. En materia de depuración y en materia de control, ahora con los PERTES sí nos dan dinero, pero este dinero no es para nosotros, realmente este dinero es para los propios controladores del agua, para las confederaciones hidrográficas, para las autoridades de cuenca, ¿no? Porque están midiendo todo lo que tomamos en los ríos. Nosotros tenemos, antes os he dicho que tenemos captaciones en los ríos, aguas subterráneas, como 200, además de los embalses, tenemos como otros 200 puntos de tomas de agua. Pues hay que cada uno de ellos hacer una obra, poner un sensor en el monte donde no hay cobertura, luego todo lo que se devuelve al medio hay que dar online en qué cantidades, en qué parámetros de calidad lo estamos devolviendo, en fin. Todo esto es muchísimo dinero. En Acciona estamos, estamos haciendo ya algunas pruebas del agua depurada con terciario, un cuaternario y luego una ósmosis, es decir, una desalación para intentar en lugares donde hay sequía beber ese agua. O sea, estamos llegando a límites ya porque hay sitios que no llueve y que no va a llover. Entonces, Cataluña es un hecho. Claro, y Cataluña es un hecho. O sea, ya no solo hacer el cuaternario porque hay una exigencia o porque hay que hacer una reutilización para agua industrial, incluso para agua de consumo o para recargar los acuíferos. O sea, todo eso supone mucho, mucho dinero. Sí, cuando hablamos del agua es un tema global. Nosotros podemos cumplir las condiciones, pero si el vecino no lo hace, también nos está afectando a nosotros, porque nos está metiendo una carga de lo que fuera que ellos no cumplen, ¿no? Y las redes, hay redes de abastecimiento, hay redes de saneamiento, pero va a tener que haber, y hay en algunos sitios, redes de agua regenerada. Ya existen las islas, en sitios de, no sé, de Murcia, Cataluña, en California, Levante.
Michel. Claro. California, Claro. en Singapur. Son aguas grises, todo eso. Claro. Prepotable. Todo este término de agua regenerada, Sí, agua nueva, agua repotable. yo creo que al final el término que va a acabar imponiéndose todavía es muy pronto. Está empezando a entrar ahora, pero será eso, calidad de agua que se va a llamar. Sí, un poco al hilo de lo que decía Koldo, las nuevas directivas que nos vienen desde Europa y que luego nosotros vamos a tener que transponer, nos van a suponer un esfuerzo enorme de inversión y de gestión. Y ya no es solamente que desde Madrid, a través de fondos europeos, el PERTE nos den ciertas ayudas, es que luego esos equipos, esas mediciones, esos datos, vamos a tener que mantenerlos nosotros, con lo cual parece una panacea, ¿no? Nos han dado 7 millones para el Urdaibai, ya, pero luego lo asumimos nosotros y lo vamos a tener que mantener de por vida, porque eso también es cierto que se nos ha transmitido así y lo vamos a tener que hacer. Vienen tiempos convulsos y muy convulsos, donde va a haber que hacer un esfuerzo enorme a nivel legislativo, a nivel de un montón de organismos en materia medioambiental, en materia de gestión, en materia económica, precisamente para dar cabida a todas esas infraestructuras, tanto las nuevas como las existentes y que va a haber que renovar, que parece que es el gran olvidado, ¿no? Tenemos que hacer cosas nuevas ya, pero tenemos unas redes de colectores de hace ya 30 años completamente desgastadas, todo eso hay que mantenerlo. También es la propia exigencia de la ciudadanía, cada vez queremos, antes parece que solo nos preocupaba abrir el grifo y que saliera agua potable y luego el resto nos olvidábamos. No, cada vez demandamos más toda esa serie de servicios porque queremos las playas limpias, porque queremos un entorno como Dios manda, ¿no? Medioambientalmente sostenible. Todo eso va a conllevar, y siento decirlo, y probablemente no sea el que le deba decirlo, pero va a conllevar muchas inversiones y sobre todo, pues, cómo salvar económicamente esas inversiones. Porque ya os digo, Koldo hablaba de que el 25% del presupuesto del consorcio se va en materia de mantenimiento. Esto va a ir increciendo. Esto cada vez va a más infraestructuras. ¿Y afectará la tarifa del agua? Sí, claro. Enormemente. ¿Son suficientemente flexibles ahora las tarifas? No. Sí, hombre, yo... Digo también pensando en las personas Sí, vulnerables, sí. en las ayudas. Eso sí. Nosotros tenemos en nuestras tarifas que a la gente necesitada, a la gente que tiene el ingreso mínimo vital y todo esto, hay exenciones del 80% en el saneamiento. Eso existe. Hemos visto también últimamente alguna cosa extraña, como que hay una tarifa especial para la gente que tiene ocupas. En algún ámbito hemos visto también, pero indudablemente toda la gente que tiene problemas económicos en el agua se le facilitan o se le intentan facilitar mucho las cosas, ¿no? Sí, la OCU, de hecho, recientemente pedía un sistema que incentive el ahorro y bonificaciones que garanticen precios asequibles para personas vulnerables, ¿no? Es lo que decíamos. Pero bueno, que todas estas aplicación de directivas europeas exigentes de inversiones van a conllevar un aumento de la tarifa. Bueno, es que además de la directiva que van a pedir, es que hay otra directiva que obliga a las empresas a repercutir todos los costos del servicio en la tarifa, ¿no? Es una obligación también, ¿eh? Entonces, en una estadística bastante reciente en España, solo digamos que los principales costos son los costos de operación directos, luego tenemos los costos de amortización, como dice Michel, tendremos que tal, y los costos de nueva inversión, ¿no? Son 3 sumandos importantes. Bueno, pues en España solo el 83% de los gestores del agua son capaces de cubrir los costos de operación. Los costos de inversión no los cubrimos todavía nadie, nosotros tenemos un déficit de nuestra tarifa. Y hay un 17% de gestores del agua que no cubren ni los costos de operación. Y es una directiva que hay que cumplir, ¿no? Un poco ese adagio de el dinero del agua para el agua, ¿no? Pero claro, tiene que ser suficiente para cubrir todos estos componentes. Natalia. Pues es que yo quería decir no de la parte de la inversión, sino de la parte de concienciación. Y hay que decir que yo creo que ahora mismo la sociedad estamos más concienciada y prueba de ello es que los Young Water Professional, que son la fracción joven de la International Water Association, ha creado sede local en Bilbao.
hemos pasado a tener, de no tener ninguna sede, solo había en Madrid, había en Valencia, a tener una sede local aquí desde hace un año. Y tienen tantas ganas de hacer cosas que el próximo Congreso Nacional lo vamos a hacer aquí, en Bilbao, en el Vizcaya Aretoa, promocionado desde la Universidad del País Vasco, desde la Escuela de Ingeniería de Bilbao. Entonces yo creo que eso sí va a ser una forma de difundir con nuevas ideas, gente que ya está trabajando en el sector, a la sociedad, porque cuando tienes unos años tú sabes cómo llegas a tus mismos de esa edad, con lo cual yo creo que esa concienciación que estamos hablando, que luego va a repercutir, y si a ti te explican que para poder mantener estos sistemas, en vez de pagar 2 euros el metro cúbico, tienes que pagar 2,5 euros, pues lo vas a entender, ellos mismos lo van a difundir, y yo creo que es un punto de partida muy importante, cosa que antes no teníamos aquí, y ahora sí que tenemos, que afortunadamente de hace 2 años para aquí, pues hemos avanzado mucho. Entonces yo creo que esto va a ser un punto de inflexión a lo que es la concienciación a nivel de sociedad, que si ya empiezan los que tienen entre 25 y 35 a difundir eso, llegarán a 50, 40, toda la edad, y entonces nos iremos concienciando todos, y eso creo que va a ayudar a entender todas esas inversiones que hablan los gestores del agua, porque esto hay que contarlo y hay que difundirlo. Yo creo que ahí es un papel fundamental el que van a tener todos estos jóvenes en el congreso que va a tener lugar aquí a finales de octubre. Entonces, el ahorro es fundamental y no claro, desperdiciar el agua, pero decía, bueno, lo habéis comentado varios, el mantenimiento, y ahí aparecen un poco las fugas. En el campo un poco de las fugas, ¿cómo se puede...? Simplemente porque no sé si sabes, porque es reciente, me lo dijeron antes de ayer, es que el chapter español de los Young Waters Professionals ha sido elegido por la IWA como el mejor mundial en el último año, y de hecho les van a entregar ese premio en Toronto en agosto, o sea, justo antes del congreso que va, o sea, que cuando lleguen aquí a hacer el congreso en Bilbao, pues vendrán eufóricos con el título mundial de los mejores del mundo del agua, de menos de 35 años, o sea, parece que hay cantera. Me gustaría una cosa comentar. Adelante, Juan Carlos. Todos hablamos de los costes y demás, pero hay una paradoja. Hay muchísima gente que piensa que el agua es gratis. Mucha gente. Y claro, el agua es gratis, subes ahí al monte, la recoges en un balde y te la llevas a casa. Lo que hay que hacer es tratar el agua y dependiendo de las características, y luego hay que hacer la depuración correspondiente, pero el agua es gratis, claro. Eso no tiene nada que ver con los costes y hay mucha gente, de verdad, mucha gente que todavía sigue pensando que no nos cuesta nada todo el trabajo, todos los costes, eso, no solo de mantenimiento, como dicen, de inversión, de actualización y demás. Y eso no solo es la concienciación. Y una cosa, hablamos mucho de cantidad, pero no hablamos de calidad, es decir, los ciudadanos contaminamos el agua, porque tampoco nos parece, ¿no? O sea, nos bañamos, utilizamos productos químicos para limpiar, y ahí tenemos que también generar una conciencia en que en cómo estamos tratando el agua en nuestras propias casas, ¿no? Y eso tiene que... Yo sé que bueno, pues los consorcios, etcétera, pues incluso también en Aclima hemos hecho con ellos algún esfuerzo en cambiar esos hábitos ciudadanos, pero tenemos que ser, o sea, no solo vale con poner depuradoras inmensas, porque al final llegará un momento en que esto tampoco va a poder ser. Entonces tenemos que minimizar el consumo y minimizar la contaminación que hacemos en el agua, ¿no? Y ahí, porque claro, todo esto de los contaminantes emergentes hay tropecientos mil, los medicamentos, los plaguicidas, lo otro, lo de la moto. Hay tantos que dices, bueno, llegará un momento en que no se puede atacar todo lo que estamos contaminando. Y entonces los usos y los hábitos que nosotros tenemos en nuestras casas y en nuestras ciudades tendremos que ir modificándolos, ¿no? O ir buscando productos menos contaminantes. Bueno, pues tendremos que tener una concienciación verde también más elevada en el entorno del agua, ¿eh? Que porque tengamos agua y porque llueva no quiere decir que no tengamos que cuidarla. Correcto. Las nuevas tecnologías nos están ayudando a mejorar la gestión del agua, por ejemplo, con las fugas, ¿podemos digitalizar el ciclo del agua? Lo tenemos bastante digitalizado y estamos aplicando nuevas tecnologías. Nosotros, para que os hagáis una idea, recibimos 500.000 datos cada segundo. 500.000 ahora, otros 500.000 ahora. Eso es lo que tenemos a día de hoy. Bueno, y está habiendo muchísimas nuevas tecnologías, ¿no? Está habiendo tecnologías para poner sensores por toda la red y nos dicen inmediatamente dónde se hace una fuga. Pero también ya hace poco en el correo hablábamos de esto, ¿no? Detectamos cuándo fue los momentos de la gabarra, ¿no? Tenemos todo sensorizado y sabemos cuándo se produce un evento extraordinario. Estamos viendo cómo el comportamiento humano, como
no como individuos, sino como sociedad, es muy repetitivo, ¿no? Nos levantamos por la mañana, luego vamos a comer, dormimos de noche, hay poco consumo y tal. Y todo eso nos da unos patrones predecibles de cómo nos vamos a comportar. Cuando los caudalímetros que tenemos, los sensores que tenemos, nos dan algo diferente de lo esperado, del modelo predictivo que tenemos, nos alerta de que hay una fuga y vamos a repararlo, ¿no? Todo esto nos ayuda muchísimo y realmente antes que íbamos un poco por las calles viendo dónde veíamos un charco para ver una fuga, ahora cuando nos levantamos por la mañana los sensores han hecho sus algoritmos de noche y nos dicen vete aquí a este punto o vete a este otro y dirigimos un poco a las cuadrillas así, ¿no? Yo creo que la ayuda es fundamental, ¿no? ¿Podemos fiarnos de la inteligencia artificial en algo tan sensible como el agua, por ejemplo, para detectar por anticipado anomalías o para temas de seguridad? Sí, sí, sin duda. Para cambiar el concepto de lo que decía Coldo antes también, del mantenimiento correctivo al mantenimiento predictivo y preventivo. Eso es lo que estamos haciendo y eso mejora y optimiza sin ninguna duda. Ya no solo es los millones y millones de datos y el valor absoluto, sino la tendencia. Cuando hay una anomalía, empezamos a tenerla detectada debido a que cambia esa tendencia. Hay una nueva tecnología que está empezando ahora que es muy interesante, que son las fibras ópticas metidas en las tuberías, ¿no? Las fibras ópticas, lo que se hace desde un extremo de la fibra es lanzar un rayo láser, lanzar un haz de luz, y ese haz de luz va a llegar hasta el final de la fibra y va a rebotar. La cantidad de energía que se envía no es la misma que la que vuelve un poquito menos y vuelve con otro patrón. Y eso en condiciones normales. Si hay una condición anormal, si hay un ruido, si hay una fuga, va a volver otro. O si hay una excavadora encima de nuestra tubería, nos va a dar otra señal. Todo esto con la inteligencia artificial, vemos qué patrón se produce y decimos, ojo, hay una excavadora, vamos a ver qué pasa. Ojo, aquí tenemos una fuga, vamos a repararla, ¿no? Todas estas nuevas técnicas unidas a la inteligencia artificial nos están dando unas herramientas que no teníamos hace muy pocos años, ¿no? Al ser infraestructuras sensibles, la tecnología también nos puede ayudar a prevenir eventuales sabotajes, teniendo en cuenta que todo lo que es las infraestructuras del agua son estratégicas. Sí, yo creo que es uno de los grandes caballos de batalla. Desde nuestro punto de vista, al final, la infraestructura sensible está cambiando. Están cambiando un poco el tema. Cuando hablamos de sabotajes, nosotros ya no nos preocupa quizás tanto los sabotajes físicos, de que alguien vaya a entrar en un depósito y vaya a abrir una puerta y vaya a hacer algo, sino donde realmente mostramos una gran preocupación es el tema de la ciberseguridad a día de hoy. Todo el mundo conoce, cada vez Telefónica recibe ataques, el sector bancario, el sector eléctrico, los propios bancos están recibiendo ataques con filtraciones de datos y muchas más. Bueno, ahora hay obligación de reportarlos, pero en el sector del agua es un sector esencial. Así se ha definido y creo que de momento algún ataque en algún otro país se ha recibido, pero tenemos que hacer mucho énfasis, sobre todo, fundamentalmente, el tema de la ciberseguridad. Mucha concienciación y luego, pues lógicamente, continuar trabajo. Y para ir terminando, si os parece, y viendo un poco la importancia que tiene el agua en nuestras vidas, ¿creen que el agua va a jugar un papel capital desde el punto de vista geoestratégico, como ya lo hace el petróleo o el gas natural? Creo que la ONU dice que para el 2040 algunos países van a sufrir graves problemas e incluso crisis por sequías y escasez de agua. Incluso algunos consultores hablan ya de la hidropolítica, y no es una cuestión menor que los mayores acuíferos del mundo estén en Estados Unidos, China y Rusia. ¿Eso qué reflexión os lleva a hacer? Bueno, pues es verdad que bueno, esto es un poco viene de los yanquis, ¿no? Viene de los americanos, ¿no? El agua ha empezado a cotizar en bolsa en California, solo en California, ¿no? Y bueno, ¿se extenderá esto? No lo sé. El agua tiene, la complejidad que tiene el agua es que es difícil transportarla, no es como la energía. Es mucho más complejo transportarla que la energía. Y no es tan cara como el petróleo. Fijaros que un litro de petróleo vale 1000 veces lo que vale un litro del agua, con lo cual se pueden hacer grandes inversiones en oleoductos porque el valor que tiene es 1000 veces superior, ¿no? Bueno, la verdad es que geopolíticamente
pues cuando en política más nacional, digamos, oímos hablar, pues sí que da lugar a muchísima polémica. Trasvase Tajo Segura, el trasvase no sé qué, porque ¿qué supone trasvasar agua? Supone cambiar la riqueza de sitio, que es que las huertas de Murcia empiezan a competir con las huertas del Ebro, ¿no? Y claro que da lugar a muchos problemas. Otra cosa, por ejemplo, es lo que puede estar sucediendo a día de hoy en Cataluña, o hasta hace poquito que ha llovido, ¿no? Que no tenían agua para el consumo humano. Eso sí que hay que favorecer. El trasvase para consumo humano, exclusivamente para consumo humano, eso hay que favorecerlo y hay que apoyarlo, ¿no? Claro, los trasvases para generar riqueza en otros sitios y competir con esto, pues ya eso es geopolítica, eso empieza a ser ya un poquito más preocupante, ¿no? Sí, incluso recursos propios hídricos que al final afectan, digamos, a la economía mundial o incluso a la economía entre dos países. Hay discusiones en América Latina, precisamente por eso, por obras que se hacen en un momento dado, que permiten el enriquecimiento de un país a cambio del de al lado. Es un tema que va a ir a más, estoy seguro. Claro, hemos hablado del turismo, el Levante tiene turismo y nosotros nos hemos inventado otro turismo. Pero claro, no tenemos el sol que tiene el Levante, pero sí tenemos el agua que no tienen ellos. Entonces, pero afortunadamente no tenemos tanto sol. Claro, afortunadamente, sí, pero hemos cambiado. Hemos hecho un turismo de otra forma. Y actualmente, bueno, Bilbao es un ejemplo, pero también Donosti, Euskadi, el norte, ¿no? Pero claro, no se puede tener todo. Como decía, la huerta murciana no puede estar en Oviedo, pues por las características que tiene la climatología en un sitio y en otro. Entonces eso ya es mucha política y ya no es tanto. El agua es importante, todo, claro, evidentemente. Indudablemente desde la universidad y desde la Escuela de Ingeniería lo apoyamos tanto que de una de las 10 especialidades que hay en el máster de Ingeniería Industrial, que es el equivalente a la antigua carrera de Ingeniería Industrial, se llama Ingeniería Hidráulica, con lo cual para nosotros es fundamental. O sea, apostamos 100% por esta necesidad de gestión de agua a todos los niveles. O sea que... A mí me gustaría acabar con un poco o sea, como pensar que esto es un ámbito, todas estas dificultades son ámbitos de oportunidad, ¿no? O sea, si somos capaces de identificar todos los recursos hídricos que estamos malgastando, por ejemplo, el agua de lluvia no estamos recogiendo y encima en las depuradoras genera un problemón de 3 pares de narices. Pues si hacemos las ciudades más permeables, si metemos infraestructura verde y drenaje sostenible y somos capaces de utilizar ese agua, lo que tú decías, en los barrios para ponerlos en tu casa, pues ahí tienes una posibilidad de agua que ahora mismo la estamos tirando con una alegría terrible, ¿no? O no sé, o cuidamos también, ¿no? Desde Europa se está hablando mucho de cómo cuidamos nuestros ríos, ¿no? Desde el punto de vista de biológico y de ecosistema. Entonces ahí también cómo podemos, esas depuradoras, cómo pueden contribuir a que los ecosistemas sean mejores y que siempre estamos hablando de química y no tanto de biología. O sea, hay un montón de ámbitos de oportunidad en los que podríamos trabajar y generar, pues eso, innovaciones, empresas, modelos de negocio, o sea que hay que ir a por ello. Bueno, pues yo creo que con esta reflexión podemos ir dando fin a este foro de debate. Muchas gracias por haber participado y compartido con nosotros vuestras ideas, proyectos y conocimientos. Y gracias al público por asistir. Es que ricasco. Gracias.